Hola a todo primer grado, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva clase de plástica. Esta semana vamos a trabajar con los tipos de formas y vamos a conocer un poco más, porque nosotros ya conocimos a las formas geométricas, ¿sí? Que usamos en matemática y en arte y que las dibujamos con la regla o con elementos para ayudarnos, ¿sí? Tienen características en especial. Tenemos el cuadrado, el rectángulo, el círculo, los triángulos de distintas formas y los óvalos también. Estas formas geométricas tienen nombres y características en especial y las dibujamos con las líneas rectas, algunas se dibujan con líneas rectas, usando la regla o usando la escuadra, y tienen cada una tiene sus características. Y otras las dibujamos con líneas curvas, ¿sí? Eso es lo que fuimos aprendiendo en las clases pasadas. Pero esta clase vamos a aprender que también existen otro tipo de formas que son un poco diferentes. Vamos a conocerlas un poco por acá y ahí se las voy a presentar. Bien, entonces por acá tenemos las formas geométricas, que son las que ya conocimos las clases pasadas, pero también existen las formas no geométricas, que las vamos a dividir en dos grupos, ¿sí? Las vamos a llamar, existen de un montón de formas, las vamos a ver algunos ejemplos por acá, pero las formas no geométricas son las que construimos con los distintos tipos de líneas que aprendimos. No solamente usamos las líneas rectas y las curvas. Para hacer las formas no geométricas vamos a usar todas las líneas que existen, y existen muchísimos tipos de formas no geométricas. Pero para ordenarnos, nosotros las vamos a conocer con dos grupos. Por un lado tenemos las formas orgánicas, que las vamos a dibujar con las líneas curvas y con las líneas onduladas, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos por acá. Son formas que nosotros podemos dibujar, podemos armar con papeles, están mucho en la naturaleza y en distintos elementos de la naturaleza, ¿sí? Por un lado tenemos las formas orgánicas, que son las más curvas, las más onduladas, ¿sí? Y por el otro lado vamos a ver que tenemos también las formas inorgánicas. Tenemos las formas inorgánicas también, que estas formas inorgánicas las vamos a dibujar con las líneas rectas y con las líneas quebradas, ¿sí? Estas formas son mucho más puntiagudas, son mucho más rectas, mucho más quebradas, ¿sí? Y también las podemos dibujar y las podemos construir con papeles, ¿sí? Pero en sí acá tenemos los tres tipos de formas que vamos a conocer en el mundo de las artes plásticas, y aquí están, aquí se las presento. Las formas geométricas, que ya las conocimos en las clases pasadas. Las formas orgánicas, que son del mundo de las formas no geométricas. Y las formas inorgánicas, ¿sí? ¿Cómo las podemos darnos cuenta? Las formas orgánicas siempre están hechas con las líneas curvas y onduladas. Y las formas inorgánicas están hechas con las líneas rectas y quebradas. Son mucho más rectas, ¿sí? Con todas estas formas, ahora que ya las conocemos a todas, vamos a poder construir, dibujar y crear cualquier clase de imagen y cualquier clase de idea que tengamos y que podamos usar estas formas. Bien, para la actividad de hoy vamos a crear un mundo con formas, ¿sí? Vamos a utilizar las tres tipos de formas que aprendimos en estas clases: las formas geométricas, las formas orgánicas y las formas inorgánicas, ¿sí? Las vamos a combinar todas para crear un mundo nuevo con estas formas, ¿sí? Lo importante de esto es que tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a necesitar
hojas blancas o hoja de color, la hoja que a ustedes más les guste y que tengan en casa. Vamos a usar una regla, un lápiz y una goma por si tenemos que borrar o corregir. Alguna tapita si quieren, o directamente van a ver que para las formas orgánicas vamos a usar nuestras propias manos, pero también podemos tener alguna tapita o alguna herramienta. Tijera y plasticola, no una tijera no tan grande, por favor. Y papeles de colores, ¿sí? Pueden ser papeles glacé, pueden ser papeles del repuesto o pedacitos de cartulina que haya en casa, lo que más les guste. Lo importante de esta tarea es que ustedes se animen a crear sus propias formas, como hizo la seño, ¿sí? Van a poder dibujar y recortar las formas geométricas, van a poder dibujar directamente sobre la hoja o dibujarlo sobre los papelitos. Se puede hacer de las dos formas esta tarea, o dibujando directamente en la hoja o dibujando y recortando papelitos de colores, ¿sí? Entonces, lo importante es que armemos nuestras propias formas para después poder usarlas todas en nuestro mundo de formas. Si queremos hacer formas orgánicas, vamos a usar las líneas curvas y las líneas onduladas. Directamente usamos el lápiz, ¿sí? Lo pueden dibujar sobre la hoja blanca o lo pueden dibujar sobre un papelito y recortarlo después con mucho cuidado o con ayuda de alguien en casa, ¿sí? Pero lo importante, forma orgánica, línea curva y línea ondulada. Y acá quiero que se diviertan, quiero que construyan sus propias formas, a ver qué se les ocurre, ¿sí? No tienen que ser iguales a las que mostró la seño de ejemplo. Hay millones de posibilidades. En cambio, si ustedes quieren hacer formas inorgánicas, ahí sí vamos a usar la regla, porque vamos a usar las líneas rectas y vamos a usar las líneas quebradas, la línea que se va partiendo, ¿sí? Y ahí también quiero que ustedes se animen a dibujar sus propias formas inorgánicas, ¿sí? Que se diviertan, que inventen, no tienen que quedar iguales a las que tiene la seño en el ejemplo, pero lo pueden hacer dibujando en la hoja o recortando papelitos. Y después sí, quiero que imaginen cómo van a ser esos caminos, cómo van a ser las casas, cómo van a ser las plantas, ¿sí? Los personajes que vivan en esa ciudad o en ese mundo de colores, ¿sí? Quiero que se diviertan, quiero que usemos y combinemos estas formas. Y después cuando tienen su trabajo hecho, me mandan una foto. Le sacan una fotito y me cuentan qué tipo de formas usaron en su trabajo, ¿sí? Espero que se diviertan mucho, que nos divertamos creando formas y utilizando y construyendo con ellas. Y bueno, que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima clase y que se diviertan mucho. Chau, chau.